amigos, empecemos de una vez con el programa de hoy, en el que vamos a hablar acerca de los narcotraficantes más famosos del mundo. Adelante. Aparecen muertos, que le mató la mamá y los primos y hasta el hijueputa de marica cree que es porque es policía, que si yo tengo miedo a ese hijueputa, ¿ok? El tráfico ilícito de drogas se inició en la década de los 60, cuando el consumo de drogas como la marihuana y el LSD empezó a expandirse entre los jóvenes. Antes, los estupefacientes eran un problema aislado. Para los 70, el interés por probar drogas más fuertes se incrementó, ingresando al mercado entonces la cocaína, la que se convirtió luego en el verdadero dolor de cabeza para los gobiernos y en el pilar del narcotráfico a gran escala. Los tres grandes productores de hoja de coca en el mundo son Perú, Colombia y Bolivia, conformando lo que se ha denominado el arco andino, siendo Perú el primer productor mundial de pasta básica. Sin embargo, y a pesar de que el negocio del narcotráfico está enquistado en nuestro territorio, estas mafias trabajan para cárteles de Colombia y México, los que son los verdaderos operarios del tráfico de estupefacientes y se encargan de distribuirlo al resto del mundo, en especial a los Estados Unidos, que representa el mercado más grande de drogas ilegales. Durante los 80 y parte de los 90, eran las mafias colombianas denominadas cárteles las que lideraban el mercado del narcotráfico. Pero tras una guerra sin cuartel con las autoridades antidrogas financiadas por el gobierno estadounidense, varios líderes fueron capturados o exterminados. Hoy el panorama es muy distinto, pues son las mafias mexicanas las que dominan el mercado, siendo sus líderes los nuevos, todopoderosos, que cubren la demanda del llamado oro blanco en Estados Unidos y otros países del mundo. Destacan los cárteles de Sinaloa, del Golfo, de Tijuana, del Pacífico y los Zetas. Tanto los cárteles de Colombia en su era dorada como los cárteles de México hoy han escrito su historia con sangre. Estas bandas criminales han hecho uso y abuso de la violencia desmedida que se traduce en atentados, secuestros, ejecuciones, torturas y diversas modalidades de vendetas, mediante las que han impuesto su hegemonía y autoridad. Para obrar con impunidad, hacen también uso del soborno, corrompiendo todo lo que está a su paso, desde simples empleados hasta personalidades importantes en el gobierno, la prensa y las Fuerzas Armadas. Los grandes jefes o capos que manejan las mafias narcotraficantes logran amasar sumas enormes de dinero que suelen rodearse de lujos y hasta realizan onerosas aportaciones a la comunidad que los convierten en leyendas vivas idolatradas por el pueblo, mientras son buscados por la justicia que ofrece grandes recompensas económicas por sus capturas. Su historia inspiró al escritor español Arturo Pérez Reverte a escribir la célebre novela La Reina del Sur y posteriormente a producir la serie televisiva del mismo nombre que se transmitió hace poco en este mismo canal, protagonizada por la actriz mexicana Kay del Castillo. La muerte del güero, ¿no? De mi güero y de mis sobrinitos, toda esa etapa de mi vida fue muy fuerte. Es en la vida real la mujer más importante del narcotráfico de ese país. En un mundo liderado por hombres, Sandra Ávila Beltrán, más conocida como la Reina del Pacífico, supo, gracias a sus encantos y gran astucia, ganarse el respeto y hacerse de un nombre importante,
siendo intermediaria entre narcotraficantes colombianos y mexicanos y pieza clave en el cártel de Sinaloa. Su nombre, por favor. Sandra Ávila Beltrán. De ella se dice mucho, pero se sabe poco. Se dice que es refinada, que tiene gustos muy caros y que es muy hábil en los negocios. Sus conexiones con el narcotráfico le vienen de familia, pues es sobrina de los capos Juan José Quintero Payán, integrante del Cártel de Juárez, Juan José Caro Quintero y de Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del que fuera el Cártel de Guadalajara, tío de los hermanos Arellano Félix del Cártel de Tijuana. Desde muy joven se desenvolvió en el mundo del narcotráfico y el tráfico de armas e incluso mantuvo relaciones sentimentales con hombres de ese ambiente como Ismael Zambada García del Mayo y el narco colombiano Juan Diego Espinosa. Es una mujer que creció entre droga, entre armas, entre crímenes, entre dinero y poder. Se casó 2 veces, pero sus esposos, casualmente policías que luego se dedicaron al tráfico de drogas, fueron ajusticiados. En abril del 2002, su único hijo fue secuestrado en Guadalajara. Al hacer la denuncia a la policía, los agentes intervinieron su teléfono como parte de la investigación y terminaron investigándola a ella, al descubrir que pagó $5 millones por el rescate. Eso solo confirmó las sospechas que la policía ya tenía sobre la Reina del Pacífico, pues ya su nombre había aparecido vinculado al traslado de 9 toneladas de cocaína en el 2001. Esta operación fue interceptada por la policía cuando intentaba enviarse el cargamento en el buque atunero Macel, en el puerto de Manzanillo, en México. La carga estaba valorada en $80 millones. En siguientes investigaciones, la Procuraduría General de la República de México, la PGR, puso al descubierto una organización internacional de narcotraficantes colombianos que operaban en el país del norte y se dieron con la sorpresa que varias propiedades y empresas que fungían como fachada estaban a nombre de Ávila Beltrán. La Reina del Pacífico, llamada así por dominar el traslado de droga de Sudamérica a México y ser la operadora logística y financiera del cártel de Sinaloa, fue finalmente capturada en septiembre del 2007 al salir de un lujoso restaurante del Distrito Federal. Los agentes aprovecharon que la lideresa del narcotráfico estaba sin guardaespaldas. Como parte del operativo también fue capturado el colombiano Juan Diego Espinosa, el Tigre, pareja de Ávila Beltrán y presunto responsable de introducir grandes cantidades de droga a los Estados Unidos. Pero luego de su captura e internamiento, que tuvo gran atención mediática, ella logró escabullirse de varias acusaciones y retardar la orden de extradición solicitada por los Estados Unidos, levantando sospechas de extorsión o soborno a jueces. En el 2010 fue absuelta por los cargos de delitos contra la salud y delincuencia organizada, pues el juez concluyó que las pruebas presentadas por la PGR no eran suficientes. Hasta ese momento solo había sido encontrada culpable de posesión de un arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, pero la pena era inferior al tiempo que llevaba en prisión. Finalmente, un segundo cargo que la vincula con una entrega de 100 kilos de droga en Chicago en el 2001 permitió su extradición a los Estados Unidos en agosto del 2012. Su proceso, realizado en la Corte Federal de la Florida, ha sido aplazado hasta marzo del 2013 para permitir a ambas partes preparar el caso. Nació en una familia de clase media en Boston, Massachusetts, durante los años 40. Quiso ser jugador de fútbol americano, pero una lesión en la rodilla le impidió seguir su sueño. Sin rumbo fijo, contrabandeó marihuana hasta convertirse años después en responsable de iniciar el ingreso de la cocaína a los Estados Unidos. La vida de George Young, que inspiró el libro Blow de Bruce Porter y cuya historia luego fue llevada al cine con Johnny Depp y Penélope Cruz, fue la típica historia del joven que, llevado por la codicia y el dinero fácil, terminó perdiéndolo todo. Creció viendo a su padre trabajar duro para cumplir con las exigencias de una esposa interesada en el dinero. Se prometió a sí mismo no repetir esa historia y ser rico algún día. Todo comenzó cuando a fines de los 60 viajó junto a un amigo de vacaciones a Long Beach, California. Allí se introdujeron en el hipismo y el consumo de marihuana y LSD. Pronto George y su amigo Tuna, atún en castellano, se convirtieron en comercializadores de marihuana. Teniendo como clientes a jóvenes universitarios. La droga era comprada a contrabandistas mexicanos y pagaban a aeromosas para que las llevaran a Estados Unidos. En esa época no se revisaban las maletas,
por lo que fue muy fácil pasar grandes cantidades de droga. Cuando el negocio creció, decidieron ir en caravana a México y traer ellos mismos el cargamento, a veces en camionetas y otras en pequeñas avionetas. Fue arrestado un par de veces hasta que en el 72 fue enviado 26 meses a una cárcel de Connecticut. Ahí conoció a Carlos Leder, un colombiano de ascendencia alemana que le habló por primera vez de la cocaína y del dinero que podrían hacer con esta nueva droga. Con los contactos en Sudamérica de Leder y los conocimientos del mercado de Jan, pronto iniciaron un próspero negocio que sin proponérselo cambiaría para siempre la historia de los Estados Unidos. Leder y Boston George, como llamaba a John, empezaron a ingresar cocaína proveniente de Colombia a Estados Unidos mediante equipaje aéreo. En ese entonces en Estados Unidos nadie conocía esta droga, pero con el tiempo necesitaban ingresar grandes cantidades pues abastecían a varios estados de ese país y la demanda había crecido enormemente. Así compraron su propio avión y utilizaron las Islas Bahamas como punto de reabastecimiento y mediante sobornos pasaban sin dificultad los rastreos. Para fines de los 70 la dupla era responsable de abastecer el 80% de coca que ingresaba a Estados Unidos y su contacto en Colombia era Pablo Escobar, el famoso líder del cártel de Medellín. Luego de un gran golpe en el que lograron introducir 250 kilos de droga en un avión, Jan empezó a sentir que el negocio crecía tanto que se le escapaba de las manos. Siempre soñó con que creciera lo suficiente para vivir bien, pero no tanto como para involucrar a cientos de personas, pues cualquiera de ellas podría traicionarlos. Carlos Leder no pensaba igual, él era mucho más ambicioso, y cuando sintió que discrepaba con John disolvió la sociedad y cada cual empezó a trabajar por su lado. Jan siguió trabajando estrechamente con Escobar, llegando a ganar más de $400 millones anuales. Según cuenta el libro de Porter, George trató de retirarse por su hija Cristina, pero tras ser incautado todo su dinero de una cuenta panameña, decidió volver y en 1994 fue detenido con 796 kilos de cocaína y condenado a 30 años. Su salida está prevista para el 2015. Vamos a la pausa y vamos a regresar con Pablo Escobar, con los capos peruanos, con el Señor de los Cielos y con muchas más historias aquí en 10. Ya venimos. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Ya estamos de regreso en 10 y en este bloque vamos a hablar acerca del capo del cártel de Tijuana, del ajedrecista y del Chapo, o del Chato como se diría en esta parte del mundo, güey. Vamos, adelante. Es en la actualidad el narcotraficante más buscado del mundo y el fundador de uno de los cárteles más activos y poderosos de México. Conocido con el alias de El Chapo por su baja estatura, pues no llega al 1,60 m, Joaquín Guzmán Loera pasó de ser un joven de muy bajos recursos, escalando posiciones, hasta convertirse en uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo, según la revista Forbes. El Chapo Guzmán nació en Sinaloa, México. Luego de terminada la primaria, debido a los apuros económicos de su familia, abandonó el colegio para trabajar en el campo. Su historia delictiva comenzó en 1980, cuando tenía poco más de 20 años. Al ponerse al servicio de Miguel Ángel Félix Gallardo, líder del cártel de Guadalajara. Allí trabajó también con los hermanos Arellano Félix. Cuando en 1989 Miguel Ángel Félix fue capturado, Joaquín Guzmán se trasladó a Culiacán y fundó el cártel de Sinaloa, también llamado Alianza de Sangre. Desde entonces el Chapo se propuso expandir su territorio hasta convertirse en el capo más importante de su país. Para eso se valió de todos los recursos posibles, desde sobornos y extorsiones en la policía hasta ejecuciones, ajusticiamientos y alianzas y disputas con otros cárteles mexicanos. En la década de los 90 su amistad con los líderes del cártel de Tijuana terminó y desde entonces se han convertido en despiadados rivales que pugnan por apoderarse de las rutas de tráfico de Chihuahua y Durango, convirtiendo estos territorios en campos de batalla. Guzmán Loera fue capturado en Guatemala en junio del 93 y extraditado a México, donde permaneció en una cárcel de máxima seguridad hasta enero del 2001, cuando fugó escondido en un camión de lavandería. Desde su fuga de prisión, el Chapo Guzmán se volvió aún más poderoso. A esta organización se le atribuye la construcción de los primeros narcotúneles en la frontera entre México y Estados Unidos y la responsable de la producción y distribución del 50% de la droga a nivel mundial. La agencia antidrogas estadounidense, la DEA,
la considera la más poderosa de Latinoamérica y sus contactos abarcan desde Estados Unidos, teniendo como centro a Chicago. Recorre toda América del Centro y llega a Colombia, Perú, Bolivia y Argentina. Se dice que la fortuna de Joaquín Guzmán Loera asciende a $1.000 millones y que a pesar de que se le ha puesto alto precio a su cabeza, el Chapo ha eludido a las autoridades ya que recibe el apoyo de los pobladores de las zonas donde se esconde, a quienes emplean su negocio ilegal. Además, el capo mexicano vive en 15 lugares distintos y tiene un cuerpo de seguridad de 300 hombres. Fundó, junto a su hermano Miguel, el Cártel de Cali y se encargó de desaparecer a su principal rival, el Cártel de Medellín, para terminar controlando el 80% de la cocaína que salía de Colombia. Apodado el ajedrecista por mantener en jaque a las autoridades antinarcóticos y por su inteligente manera de operar, Gilberto Rodríguez Orejuela fue uno de los capos colombianos más importantes de su país, amasando una fortuna que superaba los miles de millones de dólares. Empezó como un humilde mensajero en una farmacia en los 60 y comenzó su vida delincuencial como secuestrador por encargo junto a su hermano Miguel, alias El Señor, en la banda Los Chemas, terminando por involucrarse en el negocio del tráfico de drogas en los 70, llevando maletitas a los Estados Unidos. La demanda fue en aumento y pasó a transportar la mercancía en avionetas y a montar su primer negocio de fachada, la cadena de farmacias La Rebaja. Justamente esa fue la principal modalidad de los Rodríguez Orejuela, quienes abrieron varios negocios mediante los que lavaron el dinero que llegaba de fuera. Gracias a sus empresas de fachada, las autoridades estimaron que llegó a lavar anualmente $7.000 millones en los 90. Los Rodríguez Orejuela pasaron a gobernar Colombia gracias a sus negocios. Sus tentáculos abarcaron el fútbol y la política. En 1995 se desató un escándalo cuando se descubrió que este cártel financió parte de la campaña del expresidente colombiano Ernesto Samper, lo que inició una investigación en la que el mandatario salió absuelto. En represalia, Samper dirigió una persecución implacable que terminó con su captura en 1995, siendo condenado a 15 años de prisión, los que se redujeron a 7 saliendo libre en el 2002. Pero el sabor de libertad le duró poco a este confeso capo, pues fue recapturado pocos meses después y en el 2004 el gobierno aprobó su extradición y la de su hermano Miguel a los Estados Unidos. En el expediente de la DEA figuraba un envío de 150 kilos de cocaína a Costa Rica en el 99, lo que comprobó que aunque se encontraban en la cárcel continuaron con sus actividades delictivas con la complicidad de autoridades compradas. Según los acusadores, los Rodríguez Orejuela movilizaron solo a Estados Unidos 200 toneladas de cocaína y lavaron más de $2.100 millones. Se declararon culpables y colaboraron con las autoridades, además de transar acuerdos de protección a sus familias, por lo que ambos recibieron en el 2006 la pena de 30 años de cárcel, además de la confiscación de 300 bienes. Se apoderaron del norte de México desde donde levantaron uno de los imperios más poderosos, violentos y corruptos de su país, y fueron los hermanos más buscados por las autoridades antidrogas. Hoy el castillo de naipes de los Arellano Félix parece derrumbarse, aunque sus herederos aún luchan por recuperar el liderazgo que un día los convirtió en los reyes de la droga. Ramón, Benjamín, Eduardo, Francisco Rafael y Francisco Javier, alias el Tigrillo, aprendieron el camino delictivo de su propio padre, Francisco Arellano Sánchez, un traficante de whisky, ropa y aparatos electrónicos. El cártel de Tijuana, también llamado el cártel Arellano Félix, surgió a principios de los 90 estableciéndose en la zona fronteriza de Baja California. Benjamín fue el cerebro de la organización, mientras que Ramón, un hombre impulsivo y violento, era el encargado de arremeter contra sus enemigos. Formó los comandos armados y reclutó a pandilleros de las zonas pobres de San Diego, Estados Unidos, para convertirlos en sicarios y proteger sus zonas de dominio. Durante más de una década, ellos se enfrentaron a varios cárteles, especialmente a los de Sinaloa y Juárez, protagonizando enfrentamientos en plena calle que dejaron centenares de víctimas. Además, mataron a políticos, policías, periodistas y personalidades de diversas entidades que no quisieron seguirles el juego y sobornaron y corrompieron todo a su paso. Llegó a decirse que de cada 10 jueces de Tijuana, 11 estaban a sueldo de los Arellano. El FBI puso precio a sus cabezas, llegando a ofrecer $5 millones por Francisco Javier o Eduardo.
El cártel de Tijuana fue también una de las primeras organizaciones mexicanas que hicieron negocios y tratos con las FARC, que se encargaron de proveer cocaína de Colombia y enviarla a México. La caída de los Arellano Félix comenzó a mediados de los 90. Las fuerzas antinarcóticos mexicanas, presionadas por Estados Unidos, empezó a pisarle los talones. Aunque ya había caído Francisco Rafael, faltaba capturar a los otros 4. El 2002 significó un duro golpe para esta organización. Su líder Benjamín fue capturado y Ramón murió en un enfrentamiento con la policía de su país. En el 2006, Francisco Javier fue capturado. Entonces, él había pasado a ser el cabecilla del cártel y hoy cumple cadena perpetua. Eduardo, el último del clan, que llevaba el negocio delictivo, fue capturado en octubre del 2008. Aunque no estaban involucrados en el negocio, otros 3 de los 10 hermanos Arellano Félix tomaron el control y se dice que fue Enedina la que tomó el liderazgo. Actualmente la policía tiene indicios que el hijo de esta, Luis Fernando Sánchez Arellano, alias El Ingeniero, es quien está a cargo del cártel, pero ya ha perdido territorio frente a otras organizaciones que aprovecharon la caída de los hermanos fundadores. Vamos a la pausa y volvemos con el gángster americano, el señor de los cielos, con Pablo Escobar, con los capos peruanos. Esto es 10, ya venimos. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Ya estamos de regreso en 10 y en este bloque, el señor de los cielos, gran apodo, el gángster americano y el Mayo. Veamos. Es el último capo de la generación de los 70 que ha logrado burlar a las autoridades de México y Estados Unidos. Amparado por el poderoso cártel de Sinaloa, Ismael Zambada García, apodado El Mayo, se ha convertido en el más escurridizo capo de la mafia mexicana, desatando más de un escándalo sobre pactos de protección que involucran incluso a la DEA. El Mayo empezó a mediados de los 70 trabajando como chofer en una mueblería en Culiacán, Sinaloa, pero según fuentes policiales, luego de casarse con una secretaria de la empresa, se fue a trabajar con un grupo de colombianos vinculados al negocio de la droga. Desde entonces continuó con esa actividad delictiva, ingresando a la organización de Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, los que crearon los cárteles en México. Luego Zambada trabajó para Amado Carrillo, al que reemplazó luego de su muerte en 1997. En el 2001 se alió con Joaquín El Chapo Guzmán, logrando así convertir el cártel de Sinaloa en el más poderoso de México. A lo largo de estos años, las autoridades han estado tras sus pasos, pero a pesar que han estado muy cerca en más de una ocasión y de incluso haber atrapado a varios de sus allegados, aún no han podido capturarlo. Su poder no solo comprende varios territorios a lo largo de México, sino que se extiende por más de 30 países en el mundo, en donde se encuentran sus multimillonarias ganancias provenientes del tráfico de drogas y otras actividades delictivas. Las autoridades le han echado mano a varias empresas creadas para el lavado de activos y le han decomisado dinero en efectivo y grandes cantidades de droga. Por si fuera poco, tras la captura y extradición a los Estados Unidos de su primogénito y ficha importante del cártel de Sinaloa, Vicente Zambada Niebla, alias Vicentillo, se supo que hizo tratos con la DEA, a quienes les dio información importante sobre otros cárteles más violentos, a cambio de dejar tranquilos a varios personajes del cártel de Sinaloa. Eso explica por qué su padre, el Mayo Zambada y el Chapo Guzmán, se han vuelto intocables. Por su captura se han ofrecido $5 millones. Pasó de la pobreza en Carolina del Norte a ser el rey de la heroína en Harlem en los 60. Su vida ha sido retratada en American Gangster de Ridley Scott, y aunque su historia es una mezcla de mitos, leyendas y verdades, llevó el tráfico de la droga a otro nivel. Así, Frank Lucas se convirtió en uno de los mafiosos de raza negra más poderosos, acumulando una gran fortuna. Su vida cambió cuando en los años 30, con solo 6 años, vio el asesinato de su primo a manos de 5 miembros del Ku Klux Klan. Ya instalado en Harlem, ingresó en el mundo de los juegos de azar ilegales, el robo y las drogas, tornándose cada vez más violento. En 1968, Frank Lucas encontró su oportunidad de trabajar solo, pero no quería transar con italianos ni mexicanos, que eran los que llevaban el monopolio de la droga en Nueva York y Nueva Jersey. Fue cuando decidió contactar a un familiar que se encontraba en Bangkok, Tailandia,
lugar de descanso de los soldados que luchaban en Vietnam. Ike Atkinson lo puso en contacto con los dueños de los sembríos de amapolas. Lucas viajó a la jungla tailandesa y compró 132 kilos de droga de alta calidad a un precio muy inferior al que se vendía en Harlem. El siguiente paso fue reclutar a soldados del ejército norteamericano para que lo ayudaran con el traslado. Se dice que se usaron varias modalidades, pero la más comentada fue la de esconder la mercancía ilegal en los ataúdes de los caídos en acción. Estos féretros estaban especialmente preparados con un doble fondo, resultando el camuflaje perfecto para esconder la heroína. Instalado en Harlem, empezó a comercializar una heroína pura y adictiva llamada Blue Magic, que se hizo muy popular en Nueva York. En su época de apogeo no solo tenía $52 millones en las Islas Caimán, sino que tenía lavanderías, edificios en Detroit, entre otros negocios. En el 75 su imperio se vino abajo debido a un policía llamado Richard Roberts, que en el juicio probó que la droga comercializada por Lucas había causado más muertes a afroamericanos que el propio Ku Klux Klan. Lucas fue sentenciado a 70 años de cárcel, pero luego aceptó cooperar con la policía delatando a familiares, amigos y contactos en Asia y soldados y policías corruptos que habían colaborado con él. La pena de Frank se redujo a 15 años. Conocido como el Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes fue el narcotraficante mexicano más importante hasta mediados de los 90 y el más buscado por México y Estados Unidos. Carrillo Fuentes logró construir el más grande imperio gracias a la producción y venta de cocaína, llegando a transportar 4 veces más que cualquier capo mexicano de entonces. Carrillo Fuentes aprendió de los líderes todo sobre el traslado de la droga. Los mexicanos trabajan muy bien el tema del acondicionamiento de la droga para poder ser trasladada a sus puntos finales. Su modalidad fue innovadora. Empezó comprando un avión para el traslado de la droga hasta hacerse de una flota de 27 aviones Boeing 727 que hacían la ruta Colombia-México-Estados Unidos, con la que trasladó inmensas cantidades del llamado oro blanco. De ahí nació su apodo el Señor de los Cielos. Gracias a su alianza con Colombia, llegó a tener ingresos de $200 millones semanales y su fortuna ascendió a $25.000 millones. Parte de su fortuna la invirtió en beneficio de su comunidad, pavimentó caminos y entregó tierras a los más pobres y ayudó a comunidades de extrema pobreza, por lo que fue visto como un ídolo por la gente del pueblo. Esto también ayudó a que fuera protegido, pero su principal muro de contención era el general Jesús Gutiérrez Rebollo, un supuesto hombre fuerte en la lucha contra el tráfico de drogas que durante años protegió al Señor de los Cielos hasta que fue descubierto en el 96. Entonces Carrillo Fuentes era uno de los 10 hombres más buscados por los gobiernos de Ernesto Zedillo y Bill Clinton, y se le habían abierto 26 investigaciones en México y Estados Unidos. Estuvo escondido en países como Chile, Rusia y Cuba. En la isla quiso hacerse una cirugía plástica, pero al no conseguirlo regresó a México, en donde fue intervenido en julio del 96. En la madrugada se quejó de dolores y se le administró un sedante que finalmente le provocó un paro cardíaco. Muchos especuló luego de su muerte y algunos dijeron que fue una farsa para que la policía deje de buscarlo. El misterio aumentó cuando a los pocos meses de su deceso, los médicos que intervinieron en la operación fueron torturados y asesinados. Unos dicen que como represalia del cártel de Juárez, otros para que no hablen de más. Vamos a la publicidad y regresamos con la recta final del programa, con los capos peruanos, con el hombre fuerte de Panamá y con Pablo Escobar Gaviria. Ya venimos. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Ya estamos en la recta final del programa y en este bloque, Manuel Antonio Noriega, el panameño, poderoso él, y los capos peruanos. Adelante. Fue llamado el hombre fuerte de Panamá en los 80 durante su gobierno de facto, periodo en el que no solo abusó de su poder y violó los derechos humanos, sino que dio carta libre al narcotráfico colombiano para el traslado de droga a través de su país. Noriega fue el gobernante que quiso estar con Dios y con el diablo hasta que su principal aliado le dio la espalda. A finales de los 60 apoyó al general Torrijos en el golpe de Estado en su país, ascendiendo a teniente coronel y nombrado jefe de inteligencia. En 1985 se hizo jefe de la Guardia Nacional.
Fue entonces cuando los excesos de poder, la represión y la corrupción no tuvieron límites. Ese mismo año, personalidades de la oposición lo acusaron de tener vinculaciones con el narcotráfico colombiano y el contrabando de armas. Un médico opositor de nombre Hugo Espadafora apareció decapitado en Costa Rica luego de hacer duras acusaciones en su contra, y el coronel Roberto Díaz Herrera acusó a Noriega de fraude electoral en el 84 y de ordenar un atentado contra el general Omar Torrijos en el 81. Esto generó protestas acaloradas de la población y el alejamiento con Estados Unidos, su principal aliado en su ascenso al poder. Finalmente, en 1988, los Estados Unidos presentaron cargos por narcotráfico en contra de Manuel Antonio Noriega en Tampa y Miami. En el juicio que se le hizo en Miami fue acusado de tráfico de drogas, crimen organizado y lavado de dinero. Noriega negó los cargos, pero los fiscales presentaron 46 testigos. Finalmente fue condenado en 1992 a 40 años de prisión, que luego fueron reducidos a 30. El expresidente panameño cumplió 20 años de prisión en los Estados Unidos y luego fue extraditado en el 2010 a Francia, país que lo solicitó por una acusación de lavado de dinero proveniente del narcotráfico durante los 80. Y en el 2011 fue extraditado a su país, donde fue acusado en ausencia por asesinato, secuestro, corrupción y peculado. En nuestro país, varios personajes se han enriquecido con la cocaína, que se consume en el Perú, pero principalmente fuera de nuestras fronteras. Desde los 80 nombres como el de Carlos Lambert salían en las páginas policiales por la incautación de cargamentos de droga. En el motín del Sexto del 84 murió Guillermo Cárdenas Dávila, alias Mosca Loca, el principal narco que tuvo el Perú en el pasado y el que alguna vez se ofreció a pagar la deuda externa del país si lo dejaban operar con tranquilidad. En el 85, el estallido de un laboratorio de clorhidrato de cocaína puso al descubierto el nombre de Reinaldo Rodríguez López, alias El Padrino en el caso Villacoca, que además involucró a políticos y altos mandos de la policía. El Padrino fue condenado a 25 años de prisión. En 1994, Demetrio Chávez Peña Herrera, el Vaticano, fue capturado en Colombia y traído al Perú. Chávez Peña Herrera era abastecedor de droga del cártel de Cali y había levantado su imperio en la zona del Guayaga, en San Martín, donde tenía una pista de aterrizaje de narcoavionetas en Campanilla. Al día realizaban más de una decena de vuelos con cargamentos de 300 kilos de cocaína, llegando a acumular una fortuna de $400 millones. El propio Vaticano contó cómo pagaba cupos a las Fuerzas Armadas para que cuidaran esa vía. También manifestó judicialmente haber pagado $50.000 mensuales a Vladimiro Montesinos a cambio de dejarlo operar libremente. El Vaticano operaba sobre todo en el Guayaga. El Guayaga en esa época era un mundo muy especial. Estaba el terrorismo por un lado y el narcotráfico por otro. Chávez Peña Herrera fue sentenciado a 25 años de cárcel. En 1995, la policía, junto con la DEA, encontró en Piura 3,5 toneladas de cocaína. La droga iba a ser llevada de Paita a México. Los responsables de esa carga eran los hermanos López Paredes. Pero otro gran descubrimiento se halló en el fondo de los López Paredes en el 95. Una agenda que contenía los nombres de sus cómplices condujo hacia un personaje apodado Lunarejo, Fernando Ceballos González, el dueño de la aerolínea Aerocontinente. Cuando se reveló que los hermanos habían entregado $1,5 millones para la creación de su aerolínea, la que usaron para realizar envíos de droga, Ceballos huyó a los Estados Unidos, pero sus familiares siguieron manejando la empresa bajo su dirección. Finalmente, Lunarejo nunca pudo demostrar de dónde sacó el dinero para crear Aerocontinente y enfrentó cargos por narcotráfico, lavado de dinero y homicidio a cargo de sicarios. Lo sentenciaron a 20 años de prisión. Se hizo conocido como próspero empresario, respetado político y un filántropo que ayudaba a los más pobres de su país. Mientras tanto, Pablo Escobar Gaviria iba amasando una inmensa fortuna gracias al tráfico de drogas, colocándose entre los 10 hombres más ricos del mundo, hasta que sus actividades ilícitas fueron descubiertas, dando lugar a una era de violencia sin límites. Pablo Escobar inició sus negocios ilícitos a los 17 años,
realizando estafas, robando autos y vendiendo mercancías de contrabando. Luego vio que podía hacer más dinero en el tráfico de cocaína y se inició como intermediario. Compraba la droga a los productores y la vendía a los traficantes que la llevaban a los Estados Unidos. Poco a poco se fue destacando en el negocio, no tenía reparos en torturar y deshacerse de sus enemigos o competidores, y eso le mereció gran respeto y temor en Medellín. En los 80 fundó junto a Jorge Luis Ochoa, Carlos Leder y Gonzalo Rodríguez Gacha el temido Cártel de Medellín. Con ellos expandió sus rutas de comercialización, creó más laboratorios y terminó controlando cada etapa de la elaboración de la cocaína desde su cultivo. Dominó de tal forma el negocio del tráfico en su país que ningún narcotraficante en Colombia sacaba drogas sin su consentimiento y les cobraba comisiones por su envío. Para trabajar con impunidad sobornaba jueces, policías y empleados de diversos rangos, pero también instituyó el famoso lema plata o plomo, es decir que si alguien pretendía no someterse a sus requerimientos, terminaba muerto. Escobar movía miles de millones de dólares, por lo que decidió incursionar en política para aparecer como un hombre respetable y proteger su negocio. En el 82 fue congresista y apoyó campañas sociales y ayudó a combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida de los necesitados construyendo iglesias, viviendas, carreteras y canchas deportivas. Piensa hacer 50 canchas. Sí, en todos los municipios, porque queremos que todos los municipios y todos los barrios, por marginados y populares que sean, participen de o se beneficien de estos programas. Pero su carrera política, que apuntaba hacia una candidatura a la presidencia, acabó cuando en 1983 un periódico reveló los negocios ilícitos que estaban detrás de su cuantiosa fortuna, por lo que se le abrió una investigación quitándose la inmunidad diplomática y fue expulsado del Congreso. El país debe conocer la realidad de ciertos poderosos capitales que creyeron que la amnistía patrimonial significaba el olvido de los delitos que sus titulares cometieron para lograr formar sus fantásticas fortunas. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Como represalia, el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, gestor de la investigación, fue acribillado al año siguiente. Sicarios al servicio de Escobar asesinaron a Rodrigo Lara Bonilla. Desde la clandestinidad, Escobar inició una ola de crímenes que incluyeron ajusticiamientos a jueces, políticos, abogados, empresarios y periodistas, secuestros y torturas, hasta atentados con coches bomba, entre otras modalidades criminales. Considerado el criminal más buscado del mundo y con temor a la extradición, Escobar siguió presionando mediante secuestros a personalidades políticas o a sus familias para que se derogue la ley de extradición, la que finalmente se anuló en 1990. Denuncia a los narcotraficantes. Se buscan. Pablo Escobar Gaviria, coopere. En junio del 91, con la mediación del padre Rafael García Herreros, Escobar se entregó a las autoridades. Estuvo en prisión hasta julio del 92, cuando se fugó, debido a que se supo que en la cárcel estaba rodeado de lujos y comodidades. Deseo sumarle todos los años de cárcel que sean necesarios para contribuir a la paz de mi familia, a la paz de Colombia. Un grupo paramilitar llamado Los Pepes, financiados por el Cártel de Cali, colaboró en su captura. Mediante el rastreo de una llamada, el paradero de Escobar fue localizado en diciembre del 93, un día después de su cumpleaños 44. La casa fue rodeada por la policía y lo avaliaron. Tras su muerte, Colombia lo responsabilizó por la muerte de 10.000 personas. La lucha contra el narcoterrorismo cobró entre 1984 y 1993 30.000 vidas. Bueno, señores, esto fue todo por hoy. Nos vemos el próximo sábado aquí en 10. Chao.